Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, nuestros investigadores y académicos. Y hoy vamos a hablar sobre la marea roja, que su nombre es florecimiento algal nocivo. Y para eso vamos a hablar con el experto, con el que lo estudia, con el doctor Alejandro Sousa Gómez, del Laboratorio de Procesos Costeros del CINVESTAB, del Departamento de Recursos del Mar, y él es profesor de la Universidad de Liverpool, el último grado académico. Y pues hoy vamos a aprender todo lo que hay en torno a la marea roja. Doctor, gracias por estar aquí en su programa. Gracias. ¿Cómo está esto de la marea roja o florecimiento algal nocivo? Son las cosas similares, y las mareas rojas son parte de los florecimientos nocivos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? La verdad es que la marea roja en sí es cuando tenemos algas que son venenosas, que están envenenando el agua. Y tenemos florecimientos nocivos, que es crecimiento exorbitante de algas que no tienen que ser venenosas y afectan al medio ambiente. Y lo que nos pasó este año aquí en Mérida, Yucatán, es un florecimiento algal nocivo. Tenemos... No marea roja. En sí, en realidad no es, le llamamos marea roja comúnmente, pero no es una marea roja porque no es una alga venenosa. Es una alga normal que creció mucho y genera problemas con el oxígeno en el agua, ¿no? Doctor, para empezar, ¿qué es un alga? El alga que hablamos, o sea, nosotros vemos normalmente algas grandes, que son, por ejemplo, las algas verdes que vemos que llegan a la playa, o vemos el sargazo en Cancún. Esas son unas algas. Pero las algas a las que me refiero son pequeñas células, que son plantas. Entonces, igual que aquí en la Tierra, digamos, las algas son el pasto del mar. Es de donde van a empezar todos los demás animales a alimentarse. Entonces necesitamos tener productividad de algas en el agua para que podamos tener productividad de peces, de pulpos y de todo lo demás, al final de cuentas. Aquí el problema es cuando hay más crecimientos de algas. Así es. No sé si te acuerdas, la vez pasada que me invitaste, estábamos hablando de la surgencia y cómo la surgencia trae nutrientes del fondo del mar hacia la plataforma continental donde hay luz y crecen las algas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Necesitamos, en realidad, primordialmente dos cosas para que crezcan las algas. Necesitamos nutrientes y necesitamos luz. Por eso los florecimientos algales nocivos normalmente son en el verano, porque es cuando tenemos más luz. Y también pues, nos está dando la surgencia fuerte. Y tenemos el problema de las lluvias. ¿Las lluvias? Las lluvias. Tenemos las lluvias porque las lluvias traen agua dulce que en el continente entra, y eso hace que los nutrientes que están en el continente lleguen hacia el mar. En un lugar normal que tiene ríos, el río se va a llenar de esos nutrientes que son fertilizantes de granjas, que son desechos humanos, que son pueden ser desechos de granjas de animales y todo eso, y se los llevan al mar, y eso hace que haya muchos nutrientes y crezcan mucho. Imagínate, si tú tienes que en tu casa tu pasto se está medio muriendo y no crece, y llegas y te vas a Home Depot y compras fertilizante y se lo echas. Entonces crece y se pone verde en unos días. Eso es lo que pasa con los florecimientos algales. Le echaste mucho fertilizante y crecen muchísimo. Y eso es el paso número 1. Crecen mucho, y al tener tanto, se empieza a consumir el oxígeno del agua. Los microorganismos, las algas, empiezan a consumir el oxígeno del agua. Estamos pensando que son plantas y van a producir, pero también tienen una fase respiratoria y también se mueren. Y se empiezan a morir, se empieza a descomponer, y al descomponerse consumen oxígeno y empiezan a producir
aguas sin oxígeno, que se les llaman anóxicas o hipóxicas. Doctor, platíquenos cómo estas células, habíamos leído que usted nos decía que son algunas diatomeas y otras dinoflageladas. ¿Qué es esto de diatomeas y dinoflageladas? Como en la tierra tenemos diferentes plantas, ¿no? Podemos tener rosas y podemos tener ceibas y podemos tener diferentes tipos de plantas. Igual en el mundo microscópico de las algas hay distintas tipos de algas. La más común, digamos, son las diatomeas, que son como una cajita, van creciendo y tienen una cajita. Y los dinoflagelados son algas que tienen flagelos, tienen sus tentáculos que les ayuda a moverse un poco más. ¿Son microscópicas? Son microscópicas. Y tenemos en un litro de agua tenemos miles de estas células. Aquí en Yucatán y sobre todo en las mareas rojas tenemos que estos dos tipos, y las dinoflagelados que hacen la marea roja en Yucatán normalmente son venenosos y las diatomeas no. Y los dinoflagelados aquí son normalmente de origen oceánico y las diatomeas son más de origen de la plataforma continental. O sea, cuando decimos estas diatomeas son de origen continental, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de cuestiones nocivas de qué? En la parte nociva con la diatomea es esa consumición de oxígeno, ¿no? No es envenenamiento del animal, sino digamos ese envenenamiento del agua, porque no hay oxígeno y los peces, los animales en el agua que usan el agua para respirar ya no pueden respirar y se ahogan. Se ahogan en el agua, porque no hay forma de que Por eso huyen. Por eso huyen, están sintiendo que tienen áreas que no hay oxígeno y tratan de salirse de esa área a lugares donde hay agua. Y por eso se ven lo que le llaman los pescadores las corridas de los peces, ¿no? Y es esa huida donde están tratando de irse fuera de la mancha de donde están las algas. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán, de lunes a viernes, 2:30 p.m. y repetición a las 6 p.m. a través de nuestra app y redes sociales, solo por Teleplay. Gracias por continuar con nosotros en su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos. Y estamos hablando con el doctor Alejandro Sousa, que nos está explicando la diferencia entre marea roja, que son algas venenosas, y florecimiento algal nocivos, que es lo que hay en las costas. Y ahorita le vamos a hacer las preguntas que todo mundo dice. Doctor, ¿por qué huyen los peces? ¿Nos los puede recordar? ¿Y qué es lo que los matan? ¿Dónde está la afectación? Porque la gente dice, salimos
y vemos que los peces están afuera. ¿Qué sucede para que esto se dé y por qué apesta el agua de mar? ¿O huele mal? Muchas preguntas, vamos para el principio. Uno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué corren los peces? La corrida de los peces, de los pescadores que luego se van buscándolos, es que el agua donde está el manchón de estas algas ya no tiene oxígeno. Entonces el pez se empieza a ahogar y la naturaleza de sobrevivencia hace que quieran correr hacia donde puede haber oxígeno y salirse de la mancha. Y entonces por eso empiezan a nadar hacia afuera de las manchas y donde hay aguas con oxígeno y puedan respirar. La otra pregunta era... Decíamos, ¿por qué empieza a oler mal? Sí, y la afectación en sí, la pregunta que habías dicho, la afectación es la falta de oxígeno. No tienen oxígeno, no pueden respirar. Y eso se vuelve una cadena muy mala, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué apesta? Se mueren las algas, se mueren los peces. ¿Y qué pasa? Se quedan en el agua. Entonces se empieza a podrir tanto los peces como las algas y eso... El olor que vemos es el producto de la descomposición de los organismos. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando vamos en la playa y después de un florecimiento algal nocivo, encontramos peces y los vemos hinchados. Ya están descompuestos, ya están afectándonos. Y ya está oliendo, ya está descompuesto y no se deben de comer. Y de preferencia no comer ningún pez que esté en la parte de algal porque están descompuestos o pueden estar descompuestos. ¿Y qué pasa cuando se descompone cualquier animal o cualquier cosa? Empiezan a generar bacterias para que se reduzca, ¿no? Y se vuelva otra vez material que se puede consumir. Entonces, las bacterias lo empiezan a descomponer los cuerpos o las algas o los peces y eso hace uno que huela y otro que sea peligroso tanto comerlos como entrar al agua porque nos podemos infectar nosotros con esas bacterias que se encuentran en el agua. Doctor, ¿deben de existir condiciones para que se formen este florecimiento de algas nocivos? Le volvemos a repetir, la marea roja es cuando hay algas venenosas. El florecimiento algas nocivo que estamos viendo ahorita en la costa no son venenosas las algas. ¿Qué condiciones existen para que se formen el florecimiento de las algas nocivas? Como la temperatura, ¿nos los puede explicar? Tenemos que tener una temperatura relativamente caliente, tenemos que tener altos niveles de nutrientes y tenemos que tener mucha luz. ¿Y corrientes igual, doctor? La corriente no necesariamente es importante. Al contrario, la corriente, por ejemplo, la corriente costera que tenemos en Yucatán nos ayuda a que se limpie, a que se disperse. Pero pues, digamos, la corriente que nos está trayendo los nutrientes de la surquencia de Cabo Catoche a lo mejor nos perjudican porque traen más nutrientes a un lugar que ya tenemos nutrientes. Y esas son las situaciones. La temperatura, nos decía usted, ¿cómo varía? ¿Es más alta, más baja? Tiende a ser con temperaturas más altas que cuando tenemos este tipo de fenómenos que más baja, que es lo contrario de lo que vemos con la surgencia. Con la surgencia normalmente vemos temperaturas más bajas. Así es. Estamos hablando de qué condiciones existen para que se forme aquí en la costa de Yucatán lo que le llamamos marea roja. Y repetimos, pero su nombre es florecimiento algal nocivo. Hay factores oceanográficos, vientos, nos podía platicar, y sobre todo aportes de agua subterránea. ¿Nos los puede explicar el doctor? Aquí en Yucatán, en cualquier otra parte del mundo, los florecimientos algales nocivos los vemos en las zonas donde están saliendo los ríos. ¿Por qué? Porque los ríos, en las zonas que hay ríos, los ríos normalmente cargan nutrientes, cargan todo lo que es los desechos, que es lo que necesitamos. Arrasa con todo y se está llevando los fertilizantes de las granjas, el desecho humano de las ciudades, el desecho de las granjas de animales, y eso hace que generen estos grandes florecimientos de algas.
en los ríos. En nuestro caso, como no tenemos un río como tal, todo lo que tenemos son ríos subterráneos. Entonces, se necesita que tengamos una descarga importante en este caso, porque es algo que está surgiendo con forzamiento de aguas continentales. Necesitamos que haya suficiente agua en nuestros pozos, en nuestro manto freático, para que salgan en el mar. Todos hemos visto los ojos de agua, como por ejemplo que está en Silán Bravo, que está un ojo de agua y que brota el agua brotando, y ese es el más característico yo he visto, pero estamos llenos de este tipo de ojos de agua. El otro día encontré uno en Chelem también, y todos estos ojos de agua, aunque sean muy pequeñitos, están sacando agua dulce que está llena de nutrientes. Nutrientes que vienen de nuestra ciudad, en donde muchos de nosotros no tenemos drenaje donde se procese nuestros desechos, que vienen de cuestiones de granjas tanto de animales como granjas agrícolas. Se habla mucho y todo el mundo dice, es que son las granjas porcícolas. ¿Será que solo es las granjas porcícolas que contaminan el agua? Las granjas porcícolas pueden ser algo influyente, y mucha gente dice que es eso porque ha habido una explosión en el número de granjas que tenemos, pero no es solo. Yo pienso que no es solo eso, sino también ha habido una explosión en la cantidad de gente que vivimos ahora en Mérida, ¿no? Somos muchos, y otra vez casi nadie tiene un drenaje donde se procese, donde se le da un tratamiento, ¿no? Un ejemplo de primer mundo es que en el río Rin de Holanda pasaba mucho este tipo de cosas, sobre todo por los fertilizantes de sus granjas agrícolas. Y ahí empezaron a tratar las aguas y empezaron a hacer con los desechos o con todo eso, pellets que eran para hacer fertilizantes. Y ya se limpiaron y se arreglaron un poco estos problemas, ¿no? Entonces, la solución es tener tratamiento a las aguas residuales y controlar los desechos de las granjas. Entonces, quiere decir que las aguas residuales de nuestras casas pueden ser más contaminantes. Podría ser, no lo puedo garantizar, pero sí es algo importante porque ya somos muchos en la ciudad, estamos creciendo de gran parte, y yo, sin hacer estudios, no puedo decirte si es las granjas, si es si son los desechos humanos. Lo que sí se ha visto es, y va para las dos cosas, por un lado, estudios donde se ve gran cantidad de cafeína, que ese es producto de desecho humano, o sea, los únicos que tomamos café somos nosotros, en las aguas costeras, que le hizo la doctora Flor Árcega de la UNAM, y también creo que ella misma hizo estudio de esteroles, que eso nos puede decidir que si vienen de la granja porcina, y también hay material de las granjas porcinas en el agua. ¿Qué fue lo que afectó en esta marea, en este florecimiento de alga nociva? No sabemos porque nadie hizo las mediciones de este tipo de cantidades esta vez. Quiero decirle que las algas de las que habla el doctor se dividen en dos, que es la diatomea, que es la continental, la que habla de los nutrientes, la que habla de los desechos, y los dinoflagelados, que están en el mar, que sirven obviamente como base de la cadena alimenticia. Y esto lo aprendimos gracias al doctor. Nos vamos a un corte comercial y regresamos porque estamos aprendiendo mucho sobre lo que es una marea roja, a lo que es un florecimiento algal nocivo, qué es lo que está pasando en las costas de Yucatán. Regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Rafael
Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes, diferentes puntos de vista se unen en este espacio todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos, en una nueva señal. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aprendiendo ahora sí sobre las mareas rojas y la diferencia que hay en el florecimiento algal nocivo. El doctor nos explicaba que lo que sucede ahorita en la costa de Yucatán es el florecimiento algal nocivo, pues porque las algas no son venenosas y en la marea roja sí. Y para eso estamos platicando con el doctor Alejandro Sousa Gómez del Laboratorio de Procesos Costeros del CINVESTA. Doctor, hay un parámetro, y usted lo platicaba anteriormente detrás de cámaras, esto ha sucedido en el 2001, 2008 y sucedió en el 2011. ¿Cuál es la diferencia de estos florecimientos algales nocivos? Una de las diferencias más grandes, por ejemplo, fue el tamaño del 2011. Uh-huh. El florecimiento algal del 2011 fue algo bastante más grande que lo que teníamos, que lo que pasó este año, y tuvo una afectación muy fuerte, y no estoy seguro, pero creo que ese sí tuvo efecto de marea roja. Acabó con los pastizales de pastos marinos en Silam. Había una zona de pastizales muy grande y acabó con esos pastizales. El 2011. En 2011. Entonces empezó más hacia el oriente y se movió más para acá, y fue un evento más grande. Y yo tengo idea, aunque no estoy seguro, no lo he revisado, que tuvo impacto de marea roja, ¿no? Entonces, esa es una de las diferencias que se puede encontrar. ¿Cómo está corriendo esto, lo que llamamos marea roja, pero usted nos dice que se llama florecimiento algal nocivo? ¿Cuál es la trayectoria? ¿Cuánto va a tardar esto? ¿Cuánto va a tardar? Es que tan largo es un pedazo de hilo, ¿no? Es complicado decirlo. La duración debe ser de un par de semanas, 2-3 semanas. Esto en realidad debe haber empezado como el 1 de agosto. Los efectos más fuertes los vimos del 5 al 8 de agosto, y de ahí ha empezado a disminuir. ¿Por qué? Porque ya se consumieron todos los nutrientes que existían, ya se mueve la mancha y se va dispersando, y ya no tiene forma de seguir creciendo. Para el día que estamos hoy, el día 11, se encontraba más hacia San Benito y estaba muy atrapada en la costa, ya no llegaba muy lejos, ¿no? Cuando nosotros hicimos la medición con el laboratorio de producción primaria, llegamos a 10 kilómetros y seguíamos midiendo fuera de la costa y seguíamos viendo estos procesos, y ahorita no se ve eso. Ya las marcas que tenemos de alto número de algas, ya no rebasa los 2 miligramos por litro en la parte costera, entonces ya no se ve estos valores tan fuertes que esperábamos. Entonces está muriendo poco a poco, y yo pienso que ya debe de estar por desaparecer el efecto. La fauna marina, ¿qué tanto ha sido afectada? ¿Se puede recuperar? Claro que se puede recuperar. Ha sido muy afectada. Hemos visto la gran cantidad de peces que han muerto, pero tenemos que recordar que ha sido una zona relativamente muy pequeña. Lo que hemos visto es, no sé, de Telchaca a San Crisanto, no, de este lado a San Benito, y es algo que está, digamos, limitado.
Mientras que, y entonces pueden llegar peces o cuestiones de otros lados a empezar a vivir ahí. Hay que acordarnos una cosa importante, que si nosotros hacemos que estos problemas algales o podemos tener un impacto muy negativo porque tenemos más nutrientes, pero es un proceso en realidad natural. Esto que se da en inglés se le llama blooms, o sea, las explotaciones de algas es algo que es natural y se recuperan los ecosistemas. Ya tenemos pastos otra vez en Ceilán, por ejemplo, desde el 2011 y cosas por el estilo. Pero sí, muchas cosas, como los pastos, tardan mucho en recuperarse, y a lo mejor vamos a tener nuevas especies que estén entrando en esta zona del océano. Esta marea roja o florecimiento algal nocivo, doctor, ¿va a llegar a Sisal, a Celestún? Yo no creo que vaya a llegar hasta allá, porque como te digo, ya ha bajado mucho y ni siquiera ha llegado a Chelem. Yo pienso que Chelem se va a apagar por alrededor de Progreso y ya no nos va a afectar las zonas de Sisal y de Celestún. No lo puedo garantizar, pero por lo que estamos viendo con las imágenes de satélite y las mediciones que se están haciendo, parece que eso va a pasar. El día de hoy, el laboratorio de producción primaria está haciendo un transecto a lo largo de la costa para ver qué tantas algas hay y qué tantos nutrientes hay, y ya mañana podamos saber con más seguridad cómo está el proceso, pero lo veo hasta ¿en cuánto tiempo, por decirlo, vuelve a la normalidad los ecosistemas afectados como son los de Telchac, San Bruno? Es difícil. Un aproximado. Yo pienso que unos 2-3 años debe de tardar en recuperarse, sobre todo la zona de arrecifes, que sí vimos que llegaron peces arrecifales a nuestra costa, y eso puede tardar más en recuperarse. ¿A los arrecifes como tal los dañó? No podría asegurarlo, no sé si llegó a afectarlos. Si tuvieron bastante periodo en una zona sin oxígeno, sí pueden afectarse. Entonces, lo que hace estas algas es que consumen el oxígeno. Ajá. Y al consumir el oxígeno del mar, eso es lo que hace que los animales busquen a donde los peces. Los animales que pueden moverse rápidamente, como ciertos peces, ellos nadan hacia afuera de la mancha para tratar de respirar. Es como si a ti estás buceando, se te acaba el aire allá abajo y tú, no debes de subir rapidísimo, ¿verdad? Pero subes lo más rápido posible a respirar. Ajá. Igual estos peces se van lo más rápido que pueden a respirar. ¿Por qué a la costa y no a otros lugares, a mar abierto, por así decir? Las corridas que ven que siguen los pescadores, ellos se van a mar abierto, los peces se van a mar abierto. Los peces a veces, sobre todo porque están en presión, no saben, no se desorientan y no saben cuál es la costa y cuál es el mar, y entonces tratan de salir de la mancha como sea. Y además, pues no saben hacia dónde está la mancha, ellos tratan de correr, ¿no? Es como cuando hay ataques terroristas en teatros, todo el mundo corre a donde pueda. Ajá. Y a lo mejor corres o un incendio en un antro, ¿no? Todo el mundo corre a donde pueda, aunque a lo mejor sales a una puerta que está cerrada, pero tú corriste porque ya estás de miedo, ¿no? Entonces, hay una desorientación entonces por parte de la fauna. Sí, ellos corren para salvarse donde puedan, y pues donde pueden a lo mejor llegaron a la playa, y otros sí se ven que se van al mar, ¿no? De hecho, muchas veces, esta vez estaban viendo a los pescadores que están como a la orilla de ello, pescando los peces que se fueron a mar abierto. Que en este caso, ¿se deben o no consumir? Yo sugeriría que no debemos consumir ningún animal, ningún producto local que esté durante esa época, porque, como repetimos, hay cierto periodo de descomposición, hay bacterias en el agua, no sabemos qué tan afectado pueda estar
el animal. Doctor, como siempre, es un placer entrevistarlo. Aprendemos mucho con usted, doctor. Gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos.